Pantalla. Muy bien. Gracias, hermanos. Bienvenidos todos a Tesoros del Cielo. Su hermana Sandra Lecaro de Cárdenas aquí les saluda, contenta de podernos reunir otra vez. Estoy aquí con mis hermanas de Zoom, también compartiéndoles las notas y estoy preparando eso para poder empezar. Hoy seguiremos con el estudio de vigor espiritual. Y no solamente, a ver, aquí estamos, esa fuerza espiritual, pero una salud emocional con las promesas fieles del Señor. Y lo que estamos haciendo es yendo letra por letra, ah, estudiando, conociendo más al Señor, cómo Él trabaja en nuestra vida, cómo Él nos bendice, nos ha bendecido en Cristo para disfrutar de esas promesas, ¿no? Y así encontrar esa fortaleza que todos necesitamos para nuestra vida, esa guía, esa luz, esa salud, no solamente física, emocional, pero espiritual sobre todo, que es lo eterno, ¿verdad? Así que um, vamos a empezar, ahora estamos en la letra R y vamos a ver, las semanas pasadas hemos visto la palabra rey y el reino y hemos hablado un poquito de cómo el Señor va a establecer su reino aquí en la tierra y todo lo que traerá el reino de él, ¿verdad? Una justicia permanente, verdadera, justa, va a establecer un lugar donde se va a minimizar la muerte, ¿verdad? Se va también a desaparecer las enfermedades. Así que es muy hermoso esperar ese reino del Señor. Así que hoy vamos a cambiar a otra palabra bajo esa misma categoría, porque teniendo en mente lo que es el reino, vamos a estudiar la palabra redentor. Así que bienvenidos todos, hermana Martita, no se preocupe, lo bueno es que está con nosotros, igual a nuestras hermanas aquí del Zoom y a todos los que se conecten también para entender esta palabra redentor, que tanto se oye, ¿verdad? Que Jesús es el redentor. La palabra redentor en el Antiguo Testamento en el hebreo es la palabra Gaal, que quiere decir redimir. Y redimir quiere decir retomar o comprar de regreso. Como cuando se ha perdido una propiedad, es recuperar algo por medio de un pago. Eso quiere decir redimir. Pónganse en su mente, ¿no? Como que perdieron su casa, ¿no? Se retrasaron en los pagos y vino el banco y se la quita, ¿no? Y viene alguien y dice, yo pago todo lo que debes para que recuperes lo que era tuyo, ¿verdad? Y el Señor es el redentor, el que recupera lo que era suyo. Nosotros fuimos creados por Él, ¿verdad? Pero el enemigo roba, destruye, mata, eso dice las Escrituras, y Él como rey es redentor, nos recupera, nos compra de regreso con su sangre. Él paga el precio que se requería para que para podernos libertar. Esa es una idea de la palabra redentor, comprar o recuperar por medio de un pago. Piensen en el precio alto que el Señor tuvo que pagar para que seamos de Él, para recuperarnos. Tuvo que morir, derramar su sangre perfecta, pagando ese precio para que en su sangre, por su sacrificio, su resurrección, tengamos una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Que seamos de Dios. Podemos ahora ser de Dios porque Él ha pagado nuestra deuda. Redentor también quiere decir, esto es la misma idea, actuar como un pariente redentor. La historia en el libro de Ruth es una figura, una analogía, ¿verdad? Estos fueron personajes reales, Ruth, Noemí y Boaz, ¿verdad? Pero Vos actúa como el pariente redentor, proyectando lo que el Señor haría por los que no eran judíos. Acuérdense en que Ruth era una moabita, era cananita, no era israelita, pero ella es
redimida, es recuperada, incorporada en la familia de vos como un paralelismo de lo que haría el Señor Jesús por nosotros, que no somos del pueblo de Israel, pero nos incluye al actuar como ese pariente redentor. Él paga el precio eh, que era requerido para que Ruth pueda ser parte de su familia. Igual es la misma idea. Jesús paga el precio para que seamos parte de su familia, aunque no somos judíos, y así abrir la puerta tanto a judíos como gentiles para que sean parte de su familia. También redentor quiere decir liberar o liquidar, pagar o cumplir. Cuando alguien hace una promesa y es redentor, es una persona que está cumpliendo su promesa. Y tiene la idea de liberación, porque cuando uno está endeudado, está esclavizado al que le debe, ¿no? O sea, en nuestros tiempos puede ser un banco, puede ser una persona, una organización. Mientras uno deba, está atado, está esclavizado, y el redimir es el declarar a una persona libre de esa deuda, libre de esa responsabilidad. Es liberar, liquidar o pagar la deuda. También redentor tiene la idea de vengar o tomar venganza. A veces no pensamos en esa palabra mucho cuando pensamos en redimir, pero todos en algún momento de nuestra vida hemos sido lastimados o injustamente tratados, porque vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, de un mundo de rebeldía contra el plan de Dios, y por consecuencia hay injusticias, hay dolor, hay ofensas, um, hay situaciones que indescriptibles, ¿verdad? De cómo nos toca pasar, ¿verdad? Pero el Señor es el redentor, el que eh, nos liberta de esas amarguras, de esos resentimientos, él paga o como que voltea las situaciones para vengar ese momento de dolor, o como para retribuir sería otra palabra. Dios no se olvida, Dios todo lo tiene bien marcado. Por eso que en Cristo somos libres nosotros de las consecuencias de nosotros haber ofendido a alguien, y los que nos han ofendido, si no vienen al Señor, van a recibir retribución también. Esta palabra de vengar o tomar venganza, dentro de la palabra redención, se va a ver mucho en el trato de Dios a Israel. Israel como nación ha sufrido mucho, mucho, y sufrirá. El Señor nos lo anuncia, que va a venir una persecución terrible como nunca jamás se ha visto en contra de Israel. Si pensamos que el holocausto fue horroroso, eso es una sombra de lo que va a venir um, para Israel, pero el Señor es su redentor. Él es el que va a tomar la venganza y la retribución, y los va a rescatar, los va a liberar, va a cumplir su promesa. Así que todo esto es dentro de la palabra redentor. Vemos cómo el Señor nos explica lo que es redimir, pagar una deuda, levantar a alguien del estado de esclavitud, recuperar a alguien para su familia, ¿no? Esas ovejas que se perdieron en el mundo controlado por Satanás, y las cosas que él influencia. Acuérdense en que este reino que vemos representado por gobiernos humanos es un reino maligno, un reino de contra Dios, un reino de rebeldía, un reino humanista, un reino satánico. Satanás va todo en contra del Señor,
en medio de este reino, el Señor está recuperando a, a los que creen en Él para su reino, para su familia. Por eso dice, redimir es comprar de regreso. Se perdió, pero el Señor lo rescata. Eso es lo que quiere decir redentor, pagar un precio para rescatar, para libertar a los que están esclavos bajo esa influencia de rebeldía, de odio, de amargura contra Dios. Y al mismo tiempo el Señor nos liberta, ¿verdad? De esas cadenas y Él promete vengar, ¿no? Él promete eh, um, dar retaliación. Esa es otra palabra con R. En verdad que las escrituras tienen muchas palabras con R que podemos estudiar. Hemos visto rey, reino, ahora estamos en redentor. Podemos hablar de la resurrección, de la retribución. Se puede hablar de, estaba viendo esta palabra, como es risa, recompensa. El Señor tiene recompensas para sus hijos, ¿verdad? Así que hoy vamos a enfocarnos en Redentor. Y vamos a empezar en el libro de Job. La primera vez que sale la palabra Redentor en el Antiguo Testamento es en Job capítulo 19. En el versículo 25, Job dice esto: después de haber sufrido tanto, injustamente en realidad, porque él no había ofendido al Señor de ninguna manera, fue una prueba, no era un castigo, sino era una prueba para eh, perfeccionar su fe. Y él hace esta declaración en el versículo 25, dice, yo sé que mi redentor vive. Ahí está, que el que me va a libertar, el que me va a comprar, el que me va a retribuir en venganza a los que me han ofendido. En este caso, no pensemos en personas, en realidad son espíritus malignos, ¿verdad? Los demonios, Satanás, contra ellos es que es nuestra batalla. Ellos usan a la gente, obviamente, pero en sí, por eso cuando David escribía, a veces vemos como que tiene un lenguaje de bélico, ¿no? De estar peleando y todo, pero es que él se enfocaba en las personas en los espíritus que están influenciando a las personas, ¿verdad? Y él dice, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Son unas palabras muy hermosas de fe. Job sabía en quién había creído, y él decía, yo sé que el que me liberta, el que me restaura, el que me incorpora a su familia vive. Yo sé que él está vivo. Y al final de toda la historia de la humanidad, al fin se va a levantar. O sea, él está viendo la segunda venida del Señor Jesús. Lo está viendo, está creyendo en lo que Dios ha anunciado, que Él va a venir, que va a regresar y va a dar retribución a los enemigos de sus hijos. Dice, y aunque esté muerto, dice él, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él está hablando de la resurrección final para vida. Eh, en esta declaración, él confía que Dios vive, él confía que Dios va a regresar a establecer su reino y él confía que va a resucitar. Dice, yo sé que mi carne se va a deshacer, está en el futuro todo esto que Dios ha prometido, um, pero yo lo creo, dice, y lo voy a ver. Esa era su fe en Dios, ¿no? Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Bien clarito, muy clarito ahí, dice, no es que va a haber otro Salvador o algún sistema, alguna religión, alguna iglesia, no, voy a ver a mi Redentor, a mi Jesús. Él está viendo o declarando su fe en Dios, ¿verdad? Dice, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, no niega que estaba en una lucha, su fe, todo él lo había perdido, su familia,
sus hijos, sus hijas, tenía una esposa que a veces dice el dicho, ¿no? A veces es mejor tener, como dice, enemigos. ¿Para qué quiero este tipo de amigos? Porque tanto la esposa como sus amigos, lo único que hicieron fue eh, ofenderlo, ¿no? A hablar mal de él, condenarlo, no lo animaron, solamente lo estuvieron eh, atacando, ¿no? Y el Señor dice, el dicho, ya estoy como el Chapulín Colorado, ¿no? Que dice, esa es la idea, ¿no? Pero algo así, bueno, que dice, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Es el dicho, ¿no? Y así era la esposa de Job, pero él reconoce, ¿no? Mi fe está haciendo, mi corazón está destrozado, me duele. Y eso nos habla de que a veces hay gente que cree que ser cristiano es estar en un nivel de felicidad perpetua, de perfección, como que nunca van a haber problemas o nunca van a haber situaciones dolorosas. Y eso es falso, eso es falsa doctrina. Todos los creyentes, empezando con nuestro ejemplo principal, nuestro Señor Jesús, sufrieron. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo adverso, en un reino opuesto a la luz del Señor. Entonces, se va a sufrir por el pecado que hay en el mundo, las injusticias. El mundo es gobernado por Satanás. Él es el que influencia, ¿no? El que promueve leyes adversas a Dios, el que se mete a dividir las familias, él es el que promueve todo esto. Y Job está diciendo, yo no niego que estoy sufriendo muchísimo, mi corazón está destrozado, desfallece dentro de mí, pero la fe que tengo en el Dios que me redime es permanente, es segura, ¿no? Yo sé que voy a ver a mi Señor, sé que Él me va a resucitar, yo sé que Él va a regresar, yo sé que lo voy a ver con mis propios ojos. Y esa debe ser la fe que todos nosotros tenemos. Yo sé que mi Redentor vive en medio de toda la adversidad, en medio de las injusticias. Yo sé que Él va a regresar y va a poner todos los puntos sobre la I. Yo sé que él va a dar la retribución a todos estos espíritus malignos, a Satanás, a los gobiernos, a las injusticias, todo. Y lo voy a ver, yo sé. Y también dice, aunque muera, no, eso no va a detener al Señor. Él me va a levantar. En mi carne he de ver a Dios. Job 19, 25 al 27. Así que teniendo la idea, yo sé que mi redentor vive, lo que él está diciendo. Yo sé que el Señor va a recuperar lo que el enemigo quita. Yo sé que el Señor me ha comprado para él. Yo soy libre ya de las cadenas de este mundo, ¿verdad? Pensando en los conceptos de redentor. Él me ha rescatado, Él me ha libertado, ¿verdad? Y ahora liquida, paga todas mis deudas, todas mis culpas, todo, y soy parte de la familia de Dios. Así que muy hermoso ese concepto, esa realidad donde debe de estar anclada nuestra fe en nuestro Redentor. Pero tan lindo como Él lo hace personal. Él no dice el Redentor o aquel Redentor o un Redentor, Él dice mi Redentor. Y esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Es Jesús su libertador, mi libertador? ¿Es Él el que me ha rescatado, el que ha pagado mis culpas, mi condena? Él me ha restaurado a su familia. ¿Es Él o estoy confiando en otra cosa, en alguna iglesia o en alguna persona, en mí mismo? Hay gente que dice, yo sé que voy a ir al cielo porque me lo merezco. Hace poco una persona contestó así y me sorprendí. Dije, wow, aunque uno no lo diga, muchas veces lo piensa, ¿no? Yo soy una persona mejor que esta de allá, o yo soy mejor que aquella y me merezco, ¿verdad? Tal vez no lo exteriorizamos verbalmente, pero en nuestros pensamientos pasan porque es una lucha entre el ego. ¿Quién es el redentor? ¿Jesús
o yo? ¿Yo soy el que soluciono, la que soluciona los problemas y estoy en control de todo? ¿O es Él el que me rescata, el que me defiende, el que me restaura, el que haga la deuda, cancela la deuda? La idea es que nosotros no podemos cancelar la deuda que tenemos ante Dios, porque todos somos pecadores, justo ni aun uno. Solo uno hay justo, perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios hombre, ¿verdad? Así que es entender el plan de Dios de quién es el Redentor. Y la idea del Señor es que todos podamos decir, mi Redentor vive, mi Redentor es mío, Él me ha rescatado, a Él solo le entregó el reconocimiento y la gloria. Y la misma idea tiene el rey David en el Salmo 19:14, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Obviamente aquí vemos lo que el Señor Jesús anunció, el Padre y yo uno somos. Sí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía el Señor Jesús, en el sentido de su santidad. Él es único, no hay nadie como Él, perfecto, ¿no? En ese sentido, en el sentido um, de su carácter, en el sentido de su perfección en sí, ¿no? Y aquí vemos el Padre diciendo, yo soy redentor. Él es el redentor de Israel. Y el Señor Jesús a nosotros nos dice, yo soy tu redentor. Tienen las mismas características, funciones, tal vez um, eh, diferentes. El uno da su palabra, el otro cumple la palabra. Tienen, pero en unidad de espíritu, ¿verdad? Por eso aquí vemos la referencia a Jehová, a Dios, Elohim, ¿no? El todo subsistente Dios, el yo soy, no, nadie me hizo. Nosotros somos porque alguien nos hizo, pero él dice yo soy, ha existido siempre, no tiene principio ni fin. Yo soy el que soy y el Señor Jesús se apropia de ese nombre. Yo soy lo que necesites, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida, yo soy el buen pastor que busca las ovejas, las rescata, las cuida, las alimenta, las sustenta. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? La dulzura, ¿no? De el sustento de la presencia de Dios. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor Jesús y el Padre. Jehová es redentor, Jesús es redentor. Obviamente Dios se revela de manera hay una palabra exclusiva que es progresiva. La revelación de Dios, Dios empieza a revelarse, escoge un pueblo, escoge una persona para ir dando más información de quién es Él. Escogió a Abraham, después a Moisés, ¿verdad? David, les va revelando. Y el Señor Jesús es la palabra viviente. Ya primero se revela la voz de Dios en el Génesis y Jesús es la culminación de la revelación de Dios entre nosotros, ¿no? Entonces por eso vemos esos paralelismos. Al principio Jehová escoge este pueblo y le dice todo lo que el Señor sería para nosotros. Yo soy tu Salvador, yo soy tu roca, yo soy tu redentor. Y el Señor Jesús revela esa manifestación, pero no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Y aquí vemos eso, a Jehová siendo llamado redentor, el que rescata, el que recupera, el que paga la deuda, el que va a libertar al pueblo y el que va a tomar venganza de aquellos que han maltratado a su pueblo. Y en este caso, lo mismo va a ser el Señor Jesús, pero con los que han maltratado a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo también. Así que, pero la importancia de ver a Dios como ese redentor personal. Él me ha libertado a mí de mis pecados, de
de la condena que yo tenía, de la prisión en la que estaba bajo el gobierno y el control de Satanás, ¿verdad? De las tinieblas. Y Él es el que me ha hecho de Él, me ha comprado, es el Redentor. Piensen en compra, ¿no? Como que se paga la deuda para poder recuperar lo que se había perdido. Así que David alaba a Dios, mi Redentor, mi roca, ¿verdad? Que mi boca confiese eso y la meditación de mi corazón sea de Él, ¿no? Que reconocerlo a Él. Vamos a ver qué dice ahora Isaías, un profeta. Isaías 41 al 14, vamos a ver varias porciones de Isaías y dice el profeta, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. ¿Verdad? Dios se identifica, ¿no? Y como digo, con Israel, porque se está revelando progresivamente el plan de Dios. Y en el futuro lejano de Isaías, 700 años después, viene el redentor de la humanidad, ¿verdad? A todo aquel que cree en Cristo Jesús, se le es dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Así que muy lindo cómo el Señor se presenta, ¿no? Yo soy el que te socorre, ¿verdad? Porque estamos en problema, en deuda espiritual. Hablamos de las deudas físicas, materiales, ¿verdad? Cuando uno está endeudado con un banco, con una persona, ¿verdad? Es una esclavitud, es una presión constante, ¿no? Que a veces quita el sueño, a veces hay estrés, preocupación, porque estar endeudado es estar esclavizado. Y el Señor dice, mira, yo te voy a libertar de la condena de tus pecados, ¿verdad? Soy tu socorro, te voy a traer esa paz, quitarte ese estrés mental, emocional que el hombre carga por sus pecados, estar lejos de Dios, um, pertenecer al enemigo que nos tiene sin Cristo. La persona que está sin Cristo está esclavizada en sus delitos y pecados, no puede salir. El que practica el pecado está esclavizado de ese pecado. Solo Cristo puede libertarnos, pagar la deuda para que podamos ser libres y no tener que estar bajo la opresión de ese eh, como acusador, ¿verdad? El que el, ya no somos deudores de Dios, ¿verdad? Ni aprisionados por Satanás. Y eso dice el profeta. Miren Isaías 44 del 1 al 7. Dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. También habla de Jerusalén ahí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Y aquí hay un cambio, ese punto, hay una gran diferencia en tiempo y esta porción bíblica nos ayuda a practicar lo que es la interpretación de un contexto cercano a lo que se está revelando y un contexto lejano. Casi siempre se va a ver esto en las escrituras. Isaías está hablando Dios lo que es para nosotros ahorita, pero también lo que va a ser para nosotros en un futuro lejano y un futuro mucho más lejano a lo que él está escribiendo. Dos puntos aquí donde dice, no temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí, versículo 3, ese punto separa miles de años porque ya él está profetizando, está viendo lo que va a pasar en el tiempo del milenio, que es lo que hablamos la semana pasada, el reino de Dios en la tierra. Y él dice, mire, porque yo, Jehová está hablando, yo soy tu salvador, yo soy tu socorro, yo soy el que te va a ayudar, no tengas miedo, porque voy a venir, voy a regresar. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Esto todavía no ha pasado. Cuando hemos visto el desierto florecer, pero el Señor va a
restaurar la tierra, va a componer lo que el pecado destruyó, la maldición que trajo el pecado, el Señor la va a levantar durante ese tiempo de su reino. Acuérdense que consecuencia del pecado era espinos y cardos, ¿no? A ver, que haya dolor en la naturaleza también, que haya cosas que lastiman. Y el Señor dice, bueno, todo eso va a cambiar, va a haber ríos, aguas en lo seco y ríos sobre la tierra árida. Dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de agua. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, o sea, de Israel. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. O sea, hay un cambio de mente en la gente y van a buscar a Dios. Hablando de Israel, empezando con Israel, dice, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. O sea, él dice, ¿quién va a hacer esto? Él mismo lo va a hacer a través de Jesús. El mismo Dios viene a restaurar todo. Por eso dice, yo voy a comprarte de regreso, yo te voy a recuperar la tierra, voy a recuperar eh, la naturaleza, la humanidad de los creyentes, obviamente, y voy a restaurar el mundo. Está en el futuro. Para Isaías estaba miles de años en el futuro, porque Isaías escribió estos 700 años aproximadamente antes de Jesús. Y nosotros estamos 2000 años después de Jesús. Y ya no hay nada que falte para que se pueda cumplir esta promesa. Bueno, tiene que pasar los 7 años de la gran tribulación. O sea que si el Señor viniera por nosotros hoy, a 7 años de que venir con el Señor y establezca su reino por 1000 años. Pero eso es lo que le está diciendo. Y esta es una de cientos de porciones de su segunda venida. Se habla 3 veces más de la segunda venida de Jesús que de la primera. O sea, es garantizado. Él va a venir y va a redimir su creación, va a redimirnos, ya nos compró, ya nos libertó de la deuda, pero no hemos visto todo el paquete de la salvación todavía. Todavía estamos en este mundo caído y nos toca sufrir, nos toca ver muerte, pero el Señor, pues, en esa revelación progresiva, tiene preparado para nosotros la liberación, la libertad, la redención. Él es nuestro redentor, porque aunque estemos muertos, el Señor nos da vida, ¿verdad? Nos va a dar un cuerpo. Sé que el plan de salvación ya empezó desde que el Señor resucitó, ¿verdad? Pero estamos esperando que se revele. Por eso dice la creación gime, esperando el día de su redención, el día que va a ser libertada de la maldición del pecado, que va a ser restaurada, que va a venir el Señor a ser su rey, ¿verdad? Así que nosotros también, los hijos de Dios, esperamos ese día y apuntamos nuestra fe, así como Job, a ese día. Aunque muramos, sabemos que vamos a ver al Señor en nuestra carne y que nuestro Redentor va a pisar, como dice Job dijo aquí, que Él se va a levantar, ¿verdad? Él va a pisar el monte de los olivos, dice la palabra en otras porciones, pero estamos viendo cómo funciona esto de la palabra redentor, cómo Él nos ha comprado para Él, nos ha redimido, nos ha rescatado de la esclavitud, de la deuda del pecado, de la pertenencia a Satanás. Ahora el Señor nos recupera y es
vengador, ¿verdad? Él va a tomar venganza sobre lo que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. Si somos del Señor, el Señor promete que nos va a, que Él va a poner, va a hacer justicia, que Él va a traer la retribución a todos estos seres invisibles y sus acciones contra el pueblo de Dios. Vamos a avanzar, el tiempo se va rápido. Isaías 44, Isaías, vamos a quedarnos en Isaías. Hay tres porciones más, Isaías 44, Isaías 47, Isaías 59. No me gusta, como ustedes saben, ya poner un solo versículo, porque les pude haber puesto el versículo 24 de Isaías 44. Dice, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. El Señor, si hubiésemos quedado nomás en el versículo 24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Ahí se entiende algo, pero no está la idea completa. Se nos está hablando que Dios es el Redentor, que Él es poderoso, Él ha hecho los cielos y la tierra y no necesita de nadie más para extender los cielos. Hace pocos años se descubrió con la tecnología que tenemos ahora que el espacio se sigue extendiendo. Es algo interesante. Pudieron ver que no es algo que ya está formado, sino que sigue extendiéndose. Y eso dice el Señor desde miles de años atrás. Yo soy el que extiendo los cielos. Se va eh, eh, formando y le dice, yo lo hago solo, no necesito de ti, yo puedo. Soy el que hago todo, yo te hice a ti, dice, te formé en tu vientre. De tanto debate que hay, ¿no? Que si una criatura en el vientre, si es humano, si vive, si no vive, ¿verdad? Solo lo vivo crece, solo lo vivo se mueve, ¿no? Solo algo vivo desarrolla, ¿no? Y el Señor en varias porciones de las escrituras dice, yo soy el que te formo. Hay una presencia divina de creación en el vientre humano y el vientre de toda creación, ¿verdad? Cuando se está formando. Por eso hay esa tendencia, ¿no? A querer salvar hasta aún las crías de los animalitos, ¿verdad? Porque entendemos en nuestra conciencia que hay vida, um, que hay presencia de Dios en cuanto a la creación. Pero bueno, la idea es que el Señor nos rescata desde que nos forma, ya tiene un plan para a rescatar su creación de la esclavitud del pecado. Y por eso puse desde el principio, leamos el versículo 21. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Ah, ponga su nombre ahí, porque uno se olvida. Uno tiene la tendencia a veces de enfocarse y pensar que todas las cosas que tenemos o que somos es por nuestra propia voluntad o por nuestro propio poder. Pues hay gente que dice, yo escojo, yo quiero ser así, yo quiero ser así, pero el Señor dice, acuérdate, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres tú. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí está, yo te compré, yo pagué la deuda. O sea, sabemos que el Señor lo hizo eso a través de su Hijo Jesucristo, para Israel y para nosotros también. Dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza. Alabe el bosque, dice, y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob.
O sea, celebren la creación, todo. Celebre que Dios nos ha redimido a la creación, a nosotros. Y en Israel será glorificado. Aquí ya nos habla de el futuro. O sea, miren cómo en una sola porción se puede ver el pasado antes del Señor Jesús, lo que se cumple en el Señor Jesús y lo que viene en el futuro. A veces una coma, un punto coma, una dos puntos pueden separar eras, etapas de la revelación de Dios. Versículo 24, ahí ya lo leímos. Así dice Jehová, tu redentor. Él mismo se identifica. Él es el que salva, Él es el que nos compra, Él es el que paga la deuda. El que nos formó, dice aquí, Él lo hace todo. Yo, Jehová, que lo hago todo. No necesito de ayudantes ni de otros salvadores, nada. Dice, yo mismo te hago volver y causa que la sabiduría humana, el ser humano dice, no, Dios dice eso, pero yo creo así. La Biblia dice así, Dios dice así, pero yo creo así. Eso es algo común que el ser humano tiene o tenemos, ¿no? De decir, bueno, como que no nos gusta el plan de Dios y queremos aumentar algo más. Y Dios dice, no necesito. Dice, yo voy a deshacer la sabiduría del hombre que cree que es más sabio que yo. Voy a desvanecer su sabiduría. Yo, versículo 26, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Está hablando del Señor Jesús. Él lo despertó. La palabra viviente vino y cumplió lo que el Señor le pedía. Dice, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Esto ya se cumplió. Israel ahorita está en su lugar y ha reedificado las ciudades, pero tiene un segundo cumplimiento después de la persecución que viene. O sea, podemos ver el cumplimiento cercano, contexto de cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Hay como que se repite la historia, se va a dar de nuevo. El Señor es el que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Esto que escribió Isaías acerca de Ciro con nombre personal, el rey de Ciro, el medo persa, él todavía iban a pasar por lo mínimo 150 a 210 años para que nazca Ciro. Y Dios lo nombra. Y dice, yo sé que va a venir este ser humano que se va a llamar Ciro y a él lo voy a usar para que liberte a mi pueblo y edifique a Jerusalén y al templo. Y esto ya se cumplió. Ciro no era creyente, era un rey pagano y nos habla del poder de Dios de mover las fichas para que se cumpla la voluntad, aún usando a un gobernador, a un rey que no era israelita, no era creyente en Jehová, pero lo usó para que deje salir a su pueblo de la esclavitud y pueda edificarse Israel y el templo también en los tiempos de Nehemías, de Esdras, esos tiempos, años, casi 200 años después. Pero vemos, el Señor redime, el Señor compra de regreso, restaura, y Él dice, yo no necesito que nadie me ayude, yo puedo solo, yo te hice, yo te formé. Y eso es lo que el Señor Jesús es para nosotros también, el que nos rescata, el que nos redime. Pues el tiempo se va, hermanos, vamos a terminar. Los dejo con Isaías. Vamos a leer, me encantó Isaías 50, que dice en el versículo 34, el redentor de ellos es el fuerte. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra
y turbar a los moradores de Babilonia. El capítulo 50 de Jeremías, este es otro profeta, es una profecía en contra de Babilonia, que es lo que estamos estudiando en los días lunes en Apocalipsis, cómo va a caer Babilonia, pero está en el futuro y el Señor dice, yo soy el fuerte que voy a restaurar, que voy a redimir o voy a, como dice aquí, a abogar por mi pueblo, ¿verdad? En Isaías 59 dice desde el versículo 19, vamos a leer, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, o sea, desde América hasta el oriente, ¿verdad? Todo el mundo va a ver al Señor cuando Él venga y van a temerle, van a reverenciarlo a los que hayamos quedado, como dice Pablo. Dice, temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Sí, el enemigo va a atacar mucho, especialmente que sabe que se le acaba el tiempo, va a irse en contra de Dios con toda su potencia, en contra de todo lo que represente Dios, en contra del pueblo de Israel, como un río va a venir atacando, va a venir destruyendo, pero el Señor va a levantar una bandera de victoria, dice, porque vendrá el Redentor a Sión, a Jerusalén, va a venir Jesús y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. O sea, el pueblo de Israel va a creer en Jesús en esos últimos 7 años de la historia de la humanidad como la conocemos y va a haber restauración, va a haber redención para aquellos que pongan la fe en Cristo Jesús aún en esos tiempos tan difíciles. Ah, y nosotros pues vendremos con el Señor para reinar con Él para siempre, porque ya lo hemos visto como nuestro Redentor, nuestro único y suficiente Salvador, el que nos rescata de las garras del enemigo, el que ha pagado nuestra deuda, el que nos liberta del pecado y de la maldad, el que nos suelta del poder de la muerte, nuestro Redentor Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. La pregunta queda para los que no tienen al Señor Jesús como su Redentor. Hágalo su Redentor. Crea en Él. Cambie de mente. Arrepiéntase. Esa es la idea. No confíe, dice la palabra, en hombres, en caballos, en carros, en sistemas, en gobiernos. No confíe en religión. No confíe en usted mismo. Ahorita hay una corriente de como un río de ataque espiritual, de engaño, que habla de que usted confíe en usted. Usted es el Salvador, usted es su propio Dios, usted, humanista, ¿no? Tú lo puedes si lo crees, todo. Y hay una mezcla también dentro de las iglesias del humanismo, ¿no? Un poquito de Biblia, pero sí, Jesús es importante, pero tú haces la diferencia. Y es, aunque venga las mentiras o el engaño de Satanás como río, el Señor va a levantar bandera contra él y la ha levantado a través de nuestro Señor Jesús. Venga Él es la única esperanza, el único Salvador, es el plan perfecto de Dios, no hay más. Así que vamos a orar y a despedir esta clase con la bendición del Señor. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Redentor. No hay nadie como tú, Señor. No necesitas de nada para poder lograr nuestro rescate, pagar nuestra deuda infinita de ofensas, de rebeliones, de transgresiones, de pecados, Señor, y declararnos justos por la sangre preciosa de Jesús, el justo, el único. Señor, gracias porque tú nos compras para que seamos tuyos y ser libres del poder del pecado, de la maldad, del enemigo, de nosotros mismos, libres de toda inclinación de rebeldía, Señor. Resentimientos, odios, amarguras, venganza, Señor, todo está en tus manos, Señor, porque tú nos has redimido. Tú eres mi redentor, Señor, y creemos, igual que Job, que
en esta nuestra carne hemos de ver nuestro Redentor. Aunque desecha esté mi carne, yo sé que mi Redentor vive y he de ver, mis ojos lo verán. Gracias, Señor, por esa promesa y por eh, la fortaleza que trae a nuestra fe, a nuestra vida, saber que tú traerás justicia, Señor, y que tú eres nuestro redentor, que tú eres el vengador de todas las circunstancias, Señor, y que nuestra fe, nuestra confianza y dependencia debe estar solamente en ti, Señor. A ti sea la gloria, Padre. Gracias por Jesús. Gracias por la esperanza que tenemos en Él. Te damos a ti todo el honor, porque tuyo es el reino, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.